¿Sabes cuál es el mayor beneficio de tener el Espíritu Santo hasta el día de la redención? Me gustaría saber si conoces a plenitud cuál es la ley del Espíritu, ya que Cristo dice que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Aquí vemos la importancia del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor dice en su palabra que el Espíritu es el que da la vida. La palabra del Señor nos dice que el sello del Espíritu Santo es hasta el día de la redención, queriendo decirnos que tenemos una salvación perpetua en Cristo Jesús. Y este es el beneficio, que el Espíritu Santo es el que nos da la vida eterna. El que tiene el sello del Espíritu Santo es una persona que tiene vida, que tiene salvación perpetua. Este es el beneficio del sello del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cuál es la mayor parte que hace el Espíritu Santo cuando nos sella? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Este es el mayor beneficio que tiene una persona que ha nacido del agua y del Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios ha librado a esta persona del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la ley del pecado. Pero el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo en nosotros, nos ha librado de la ley del pecado. Yo estoy libre del pecado, tú estás libre del pecado, porque hemos creído que Cristo pagó nuestra deuda, pagó nuestra sentencia en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna, salvación perpetua. El Espíritu Santo en mí me libra de la ley del pecado. Mi cuerpo está sometido a la ley del pecado. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. Pero el Espíritu Santo dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:3-4. Esta es la importancia de tener el sello del Espíritu Santo, pues lo que tenemos el sello del Espíritu Santo hemos sido librados de la ley del pecado, que es muerte. Por eso cuando a una persona se le dice la paga del pecado es muerte, sí, pero nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido librados de la ley del pecado, por cuanto tuvimos fe en el sacrificio de Cristo. La paga del pecado es muerte. Ok, Cristo pagó tus pecados, pagó mis pecados, y por eso la ley del Espíritu Santo en mí me libra de la ley del pecado. La paga del pecado es muerte, pero eso es para los que no han pasado de muerte a vida. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Nuestro cuerpo sigue en la inmundicia de la carne. Estamos en la inmundicia de la carne. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aunque nuestro cuerpo está en una posición pecaminosa, nuestra alma ha sido redimida, perfeccionada, librada del pecado. Así que Pablo sabía que ahora, cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, recibimos la libertad de la ley del pecado. Ya la ley del pecado no va más sobre nosotros, sino que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Está en mi cuerpo para vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22.
Muchos, malinterpretando la palabra de Dios, dicen: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. No sabiendo bajo qué contexto Cristo le dijo eso a los que querían condenar a la mujer adúltera, porque Él lo dijo en el contexto de que Él era el único que podía juzgar a las personas, que ninguno de nosotros tenemos autoridad de juzgar a nadie, sino que Cristo, el Hijo del Hombre, es el que juzga. Sus palabras son las que juzgan y declaran a quien Él quiere libre de pecado y a quien quiere condenan. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor que ahora que somos libres del pecado, tenemos por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de nacer del agua y del Espíritu, que es lo mismo, de recibir el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención, según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Este es el beneficio de la vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Libres del pecado y de la muerte, libres por la ley del Espíritu en mi corazón, me ha hecho libre del pecado y de la muerte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Repito, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, verso 9, 10 y 11. En la vida pasada teníamos todo tipo de pecado: ladrones, ávaros, idólatras, fornicarios, todos los pecados. Pero dice: eso erais en otro tiempo, mas ahora habéis sido lavados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso Jesucristo dijo que el Espíritu venía a dar testimonio de Él, a convencer en su nombre. Y os rogaré al Padre y os enviará otro consolador en mi nombre, el Espíritu de verdad. Por eso el Espíritu Santo es el quien nos da vida eterna en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es que viene a testificar de Cristo. Por eso, para tener el Espíritu de Dios, hay que creer con fe este evangelio. Hay que oír y creer con fe. Para Dios, creer con fe es creer con todo el corazón. Hay que creerlo con fe este evangelio para que el Espíritu sea uno. Porque el Espíritu es el que da vida. Sin embargo, la palabra que Cristo habla son espíritu y son vida. O sea que hay una fusión entre las palabras del Evangelio de salvación de Cristo y el Espíritu Santo. Así que recuerda esta palabra. Ahora que has comprendido que nosotros somos libres del pecado por el sello del Espíritu Santo, entiende esta palabra que Cristo dijo: y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando creemos de todo corazón que Cristo llevó todos nuestros pecados, que Cristo pagó todos nuestros pecados pasado, presente y futuro, y que nos dio vida eterna, recibimos el sello del Espíritu Santo. Ya con el sello del Espíritu Santo, Dios nos liberta del pecado. La paga del pecado es muerte, pero ya Cristo nos libertó del pecado, y libertados del pecado tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya somos libres ante la presencia de Dios, justificados para entrar al reino de los cielos por medio de la fe en su sangre. Síguenos en nuestras redes sociales, @JC Luz y Vida.